Bien, el día de hoy nos encontramos aquí dos estudiantes y dos tutores que tuvimos el privilegio de experimentar a partir de desafíos de pensamiento matemático. Y no tenemos un guión, queremos ser muy auténticos en lo que vamos a compartir y vamos a hacer un diálogo precisamente abierto, y lo que surja estamos plenamente seguros que va a resultar mucho, pero mucho, muy sustancioso. Y pues bueno, estamos aquí la compañera Gaitán del estado de Oaxaca. la compañera. Soy Génesis Cervantes, de Oficinas Centrales. Y soy María Lucila Campos, coordinadora estatal de seguimiento de la Coordinación Territorial de Michoacán. Y su servidor Juan Carlos García del estado de Sinaloa. Estamos en una reunión nacional que nos permite precisamente tener la oportunidad de vivir. Bueno, yo la veo como una grata experiencia, pero ya veremos los testimonios, a ver qué nos dicen. Y yo quisiera empezar con Gaitán, porque Gaitán hizo una demostración que no la grabamos, pero vimos todos los que estuvimos presentes, que hizo una demostración con mucha emoción, con mucho entusiasmo, que contagias, y que decías que, bueno, ya no digo más. Compártenos un poco, Gaitán. Perfecto. Buenas tardes a todos. Les puedo decir a ambos que hasta para mí fue algo nuevo, fue algo que yo no había vivido. Ya he llevado la unidad, he vivenciado la unidad, he sido tutor, he sido estudiante, pero en estos momentos, hace un rato en la demostración pública, fue algo nuevo para mí. Desde el momento en que yo empecé a tomar la unidad aquí con mi tutor, fue algo sorprendente. ¿Por qué sorprendente? Porque hizo a que yo viera la unidad desde otro sentido, desde otro panorama, desde otro ángulo, en el sentido que me decía, vamos a ver la siguiente unidad y nuestro desafío es oro o billetes. Y yo me quedé como que, ¿cómo? Sí, ese es nuestro desafío, como oro y billetes, ok. Y entonces, en el proceso de ella me dicta una pregunta o una situación, y yo me quedo que, ¿a qué horas me va a decir que yo anote el desafío? O sea, nunca pasó eso. Okay. Pero me dice, a partir de esta situación, vamos a resolver ciertas situaciones, o vamos a ver de qué manera podemos resolver este desafío. Pero tú te vas a ubicar en esta situación. Vamos a suponer que la que va a estar en problemas, por decirlo así, vas a ser tú. Entonces yo me proyecté. ¿Por qué? Les voy a leer la situación y ustedes se van a dar una idea de lo que a mí me pasó. Y dice, si fueras un ladrón de banco, planeando tu escape, ¿llenarías tu maleta con lingotes de oro o con billetes de $100? Lo más fácil, yo me fui con el oro, porque dije, pues el oro, pues si yo lo saco del banco, voy a empezar a buscar dónde lo puedo vender y pueda que yo gane más. Ahora, si me voy en los billetes, porque el billete pues ocupa más espacio y pesa, entonces no, me voy con el oro. Y yo me fui con esa finta del oro, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que quisieras destacar tú de ese proceso? ¿Qué nos pudieras decir de esa emoción? O sea, ¿por qué esa emoción, Gaitán? Perfecto. Esa emoción nace en el sentido de que yo le tengo fobia a las matemáticas. O sea, las matemáticas no es para mí. Es algo que he lidiado con eso todo el tiempo. Hasta en estos momentos de mi vida llega alguien y confía en mí y me dice, sí se puede, vamos a resolver esta situación poco a poco. Me hacía como que ciertas preguntas y yo tenía miedo de responderle, de decirme a mí misma, lo que le voy a decir, ¿será que sea lo correcto o no es lo correcto? La mayoría de las veces yo le decía que no sabía, no sé. Y entonces me decía, a ver, vamos a resolverlo. Te voy a dar unos minutos, piensa, ¿cómo lo podemos hacer?
no hubo presión, hubo acompañamiento, hubo confianza, hubo entrega. Me dio esa confianza de creer en mí. Entonces llega este momento en que yo sí lo puedo resolver y me siento así satisfecha y de decir, al fin lo pude lograr, al fin pude resolver una situación en donde intervienen las operaciones básicas, lo pude hacer. Muy bien, muchas gracias, Gaitán, muy interesante. En el caso tuyo, Lucy, tuve el privilegio de tutorarte y el desafío a partir del cual trabajó Lucy es este de que son un poco más de 2 renglones. Y reflexionábamos con Lucy cómo a partir de un desafío de solo un poco más de 2 renglones, pues ella generó un registro de procesos de aprendizaje muy completo, que yo ya no quisiera decir más. Yo quisiera que Lucy nos platicara un poquito de cómo es que fue su experiencia con este desafío, Lucy. Sí, pues yo creo que en este caso, no, pero estoy cierta y segura que las experiencias que vivió la compañera y la mía con diferente desafío del mismo laboratorio de matemáticas, las vivimos de manera, como lo decía, ¿no? De manera diferente. Yo me fui con el desafío del laboratorio de matemáticas que no tiene la estructura como tal de las unidades de aprendizaje autónomo, porque desde el momento en que la oferta mi compañero jefe de programas de Sinaloa, Juan Carlos, la da a conocer, me llama la atención. ¿Por qué? Porque es un desafío diferente a lo que venimos trabajando. Entonces, de ahí es que decido yo ubicar este trabajo. Y el desafío dice así, dice: en las películas y quizá también en la realidad, la cocaína y las elecciones se compran con maletas llenas de billetes de $100. Estime el valor del dinero en una de estas maletas. Entonces ese es el desafío, y efectivamente cuando empiezo a trabajar y a desarrollar las actividades, pues sí, de momento es como el miedo, ¿no? De que no pueda resolver las actividades y las operaciones que en un momento dado se tenían que resolver a partir de este desafío. Pero conforme fue pasando el desarrollo de actividades, el tutor estuvo siempre presente conmigo. Nunca me dio la respuesta, nada más era de estar: oye, esto que tienes aquí, ¿sí estás segura de que lo estás haciendo bien? Entonces eso como que me ayudaba a reflexionar en el sentido de que si la operación que estaba realizando era la correcta. De ahí que en su momento también tuve la oportunidad de ir elaborando y rescatando todo mi proceso que seguí para llegar a un aprendizaje. El proceso está registrado dentro de del documento que se llama Registro del Proceso de Aprendizaje, donde fui haciendo anotaciones que me permitían reorientar el sentido de las actividades y lo que yo quería lograr. En mi registro, como lo pueden ver, todas las notas rojas que tengo son los pensamientos o las ideas que en un momento dado pude corroborar y a partir de lo que ya estaba haciendo. Entonces, eso que está plasmado, ciertamente cualquier operación que realicé que está aquí. Y por último, lo vuelvo a reiterar, para mí fue muy importante el tener y contar con la observación, el apoyo y el registro que tenía mi mismo tutor de lo que yo estaba realizando como aprendiz, porque llegó un momento en que empezamos a leer ambos registros y dábamos cuenta que efectivamente lo que él en un momento dado llegamos hasta coincidir en las situaciones que yo ponía dentro de mi proceso y que él las tenía como notas sobresalientes en el sentido del por qué estaba yo diciendo determinada cosa. Entonces considero y reitero que es muy importante que nosotros como aprendices hagamos el registro de lo que estamos llevando a cabo. Y por último, el compromiso que me queda es la parte de no terminamos la unidad, entonces la vamos a retomar a distancia para que este tema pueda tener, pues se pueda concluir. Me queda la satisfacción de que en un momento dado, también como lo comenta mi compañera Gaitán,
las matemáticas no se me dan y curiosamente la experiencia que tengo con las unidades de aprendizaje autónomo han sido con matemáticas. Y efectivamente veo que las matemáticas no son difíciles, nada más siempre y cuando pues tengamos este interés, que tengamos los materiales no sofisticados, sino que tengamos a lo mejor un bote de basura como con el que yo conté el día de hoy para realizar los ejercicios, mi bolsa que se hizo famosa, que ya supe cuántos billetes le cabían en total a mi bolsa, una botella de refresco para saber el volumen y la capacidad. Y entonces yo me voy con un grato sabor de boca. Hace rato me abordaba la maestra Pilar y me decía que sí, que qué sensación o qué experiencia había vivido. Y le digo que me queda un grato sabor de boca, lo vuelvo a reiterar, el haber tenido el tutor que me tocó, que yo elegí, el desafío que también elegí y todo este proceso que seguí para llegar a los resultados que en un momento dado fui presentando. A partir de, lo vuelvo a reiterar también, del apoyo que recibí de mi tutor. Bueno, ya dijimos que aquí hay frescura en lo que va surgiendo en el diálogo, ¿no? Y a partir de que comentas, Lucy, a partir de que comentas que la matemática como que no se te da, yo me di cuenta de algo que no te lo pregunté y te lo voy a preguntar ahorita. Cuando ya íbamos a iniciar con el desafío, tú me dijiste, ¿y no tiene otro tema? O sea, sí. ¿Por qué fue la pregunta? O sea, ¿esperabas, como que cambiáramos de sí. campo formativo? A ver, platícanos un poquito, porque no lo pregunté eso. Sí, en ese sentido, cuando él hace la invitación a elegir los desafíos, decía que traía como 3 desafíos y de diferente campo formativo. Entonces, en este caso, le dije, bueno, si hay otra opción, pues me inclino hacia una de un laboratorio, pudiera ser de español o de ciencias. Pero ya cuando me dice que de matemáticas y por lo que decía que si la cocaína y que todo eso, dije, pues me parece interesante. Y los lingotes, pero ya cuando leía los desafíos, ya dije, no, me quedo con el 1.3 porque el 1.4 fue el que agarró Gaitán, que tiene que ver con los lingotes, y por eso fue que decidí. Dije, bueno, si ya me han tocado matemáticas y me las han impuesto las unidades, porque ya no hay otra opción, esta que yo la elegía, la elegí por esta situación. Dije, las matemáticas pues sí son complicadas, pero también hay que mostrar esa disponibilidad, esa apertura a que lo que nos viene provocando cierto ruido para resolverse, en este caso específico de las matemáticas, dije, pues es un gran reto para mí el solucionar este ejercicio. Y parece que ahí vamos, no prometo muchas cosas, pero el compromiso está en que terminemos este desafío. Hay una pregunta que es para las dos. O sea, vamos a aprovechar que ya estamos aquí claro. con Lucy, pero es para Gaitán también. Y voy a contextualizar un poquito con algo que ya dijiste, Lucy. Tú dijiste, es un desafío, son desafíos que no tienen la estructura completa de las unidades que comúnmente hemos nosotros visto y a partir de las cuales hemos vivido experiencias. ¿Qué opinión te merece ese desafío que tú estudiaste? Y la misma pregunta sería para ti ahorita, Gaitán. Yo considero, estoy cierta y convencida de que esta es otra manera de trabajar y que efectivamente no tiene una estructura como tal, como lo expliqué también al principio de mi intervención, como las unidades de aprendizaje, pero en sí el desafío me lleva a descubrir, a llevar todo un proceso, a hacer operaciones, a que estoy aprendiendo, independientemente de que no tenga esa estructura, es un desafío como tal y como tal me permite a mí favorecer ciertas habilidades y ciertas destrezas en la cuestión de operaciones matemáticas. Entonces, aún así, lo enfrento y para mí fue agradable porque también te lo decía en el transcurso de ayer en el trabajo, hemos agarrado las unidades de aprendizaje como recetas de cocina. De que me pregunta y respondo. Y acá no, acá era simplemente un desafío como tal, dice efectivamente son 3 renglones y de esos 3 renglones se desarrollaron o se vieron toda una serie de operaciones. Entonces yo por esa situación fue que me incliné hacia el desafío de matemáticas y parece que ahí lo voy logrando. Ok, efectivamente concuerdo con ella. Es una manera como que muy libre, muy abierto, muy amplio
no volvernos cuadrados como lo estábamos haciendo, por decirlo de esta manera, y esta libertad que nos dan desde rescatar los conocimientos previos. Yo me enfoco mucho a eso porque en ningún momento me metí en internet, en investigar esto, lo otro, lo aquello, no. Los conocimientos se fueron creando entre el tutor y entre el estudiante. Fue algo natural, fue algo rico. En ese sentido, yo le puedo decir a ustedes aquí presentes, no me quedé allí, yo me proyecté, me fui hacia mis comunidades. ¿Por qué me proyecté en todas esas comunidades? Porque en mi zona tengo comunidades que no hay luz, que no hay internet. Entonces yo dije, si yo lo estoy llevando de esta manera, entonces quiere decir que yo no tengo problemas. Mi académico de acompañamiento, cuando yo le dé la unidad, no va a tener problemas. El académico, cuando baja la unidad con el líder, no va a tener problemas. Y aún más, cuando el líder llega y lo baja con el alumno, no va a haber detalles. Entonces ya no me voy a preocupar, ni ellos se van a preocupar de decir, es que no puedo llevar la unidad porque en mi comunidad no hay luz, porque no tengo dónde investigar, porque esto, por lo otro, por lo aquello. Pero si yo me voy desde el contexto, desde el contenido local, desde el espacio, desde donde me encuentro, sí se puede. ¿Por qué sí se puede? Porque yo lo pude hacer. Yo no me fui en Google pues para investigar esto, lo otro, lo aquello. Toda esa respuesta lo fuimos creando entre el tutor y yo. Entonces hubo un acompañamiento. Yo me quedo con esto muy satisfecha, por decirlo así, porque hubo un cambio, pero un cambio de esos cambios que dieron un giro, de decir, esta idea que yo me llevo no se quedó aquí nada más, esta idea se va, se extiende. Yo siento que se va a volver aún más rico con el niño, con los alumnos, porque ellos tienen de dónde aportar, de eso, lo otro, lo aquello. Entonces yo considero que esta manera de que ellos nos dieron la unidad, por decirlo, fue algo magnífico. Una pregunta más para ti, que también va a ser para Lucy. ¿Se sienten motivadas a que una vez que ya esté concluida su unidad, se sienten motivadas a tutorar este tema a otra persona? Y digo a otra persona porque ya no estamos pensando solamente en compañeros LEC o educadores comunitarios que serán para el próximo ciclo, ni solo en los alumnos de los niveles educativos que no son familiares, sino cualquier persona interesada en aprender tendrá la oportunidad de acceso para ser tutorados en cualquiera de los temas que les interesen, pero en este caso particular, ¿se sienten ustedes ya con elementos para brindar una tutoría sobre este contenido? Adelante. Yo creo que sí, pero sí en lo personal considero que tendría que terminar con el desafío como tal, porque es cierto, como nos dice, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Efectivamente, una vez que yo lo finalice y que ya haya concluido con el desafío, entonces sí, yo ya pudiera estar del otro lado y decir, efectivamente será un tema de laboratorio de matemáticas que yo pudiera estar trabajando con compañeros, bien pueden ser con los mismos compañeros coordinadores, con los ECA, que ahora, bueno, para el ciclo escolar que viene, o con los mismos ECAR. Entonces sí considero que se pudiera estar trabajando. Y lo vuelvo a repetir, yo me quedo con una sensación muy grata, porque aparte desconocía que había un trabajo atrás de estos, los llamados laboratorios de desafíos. Y ya bueno, ya después ya me dijeron, ya me pusieron como en antecedente de por qué este tipo de temas diferentes a lo que venimos manejando dentro de las unidades de aprendizaje. Bueno, a mí me gustaría resaltar el compromiso que tiene tanto el estudiante como el tutor al enfrentarse a un desafío. Una de las cosas que pasaron, a lo menos dentro de la tutoría que tuve que vivía al acompañar a Paula,
fue encontrarme una dificultad, el saber que el ser tutor y que hayas experimentado varias veces alguna tutoría con algún desafío, por ejemplo, ya lo he tutorado varias veces, ya lo he estudiado por mi cuenta, pero saber que independientemente de los procesos que tú hayas vivido, te vas a encontrar a cosas completamente diferentes, te hace estar atento del proceso que está viviendo tu estudiante y también te hace estar atento a qué cosas puedes hacer al respecto, ¿no? Por ejemplo, yo noté en algún momento que ella tenía una confusión respecto a cómo utilizar el área, sí, cómo resolver con el área, y lo confundía con el concepto del volumen. Entonces, ella, en lugar de multiplicar para conocer, por ejemplo, les voy a poner en contexto, ¿no? Por ejemplo, ella, en lugar de multiplicar 30 centímetros por 65 por 40, ella lo que estaba haciendo era sumarlo. Entonces ya fue como que yo me di cuenta de que Paula iba a tener una dificultad allí. Dije, pues ¿cómo le puedo hacer? Porque lo que yo no quería hacer definitivamente era decirle, oye Paula, es que allí no está bien. O sea, hacerte consciente de que tú no puedes cambiar el pensamiento de otra persona. Lo que sí puedes hacer es tomar acciones o medidas desde tu persona, con mucho respeto, claro que sí, para reflexionar juntos, porque de eso pudimos sacar una conclusión bastante jugosa, tanto Paula como yo, que estas cosas yo no las había experimentado pues desde mis procesos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dije, pues tengo que ingeniármelas y hacer algo que haga a mi estudiante reflexionar y encontrar estas diferencias, ¿no? O estas similitudes que pueden existir entre las fórmulas, pero que de todas formas logre diferir entre volumen y área. El ejemplo que retomamos fue una caja de cartón. Le dije, Paula, vamos a imaginarnos una caja de cartón y vamos a imaginarnos que allí vamos a meter libros. Entonces le dije, ¿qué hay que considerar para saber cuántos libros caben dentro de la caja? Y me dijo, bueno, pues lo primero serían las medidas. Primero vamos a considerar cuánto mide el alto de la caja, el ancho de la caja, todo esto, ¿no? Entonces le dije, bueno, asígnale unas medidas. Y ya ella me dijo, no, pues 50 centímetros de alto, 60 de largo, 70 de ancho. Y así me estuvo pues diciendo varias medidas, ¿no? Le dije, ahora, ¿qué hace falta? Me dijo, pues conocer las medidas del libro. Entonces, ya retomando estos dos ejemplos, ella ya empezó a hacer conexiones. Dijo, oh, claro. Fue como que le cayó un 20, se le iluminó el rostro y dijo, claro, lo que yo estaba haciendo no era multiplicar, no estaba tomando en cuenta la fórmula del volumen. Lo que yo estaba haciendo era sumar. Y ya se quedó. Dijo, no, entonces todo lo que tengo acá, en esta parte, va a estar mal, tengo que regresarme. Ella sola tomó conciencia de su proceso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no nos asustemos si alguna vez nos encontramos con algún tipo de dificultades al tutorar, desafíos o una unidad. Lo que sea que estemos tutorando, se resuelve con las habilidades básicas. Se resuelve escuchando, siendo atento, siendo paciente. Desde luego, estas habilidades se van a ir perfeccionando conforme vayas teniendo experiencias, pero no asustarnos. La tutoría es de lo más natural. La tutoría es algo que podemos hacer con cualquier persona de cualquier edad, porque todos somos capaces de aprender. Entonces, ¿tú te sientes preparada para tutorar el tema, Gaitán? Pues retomando todas estas ideas, este es el comienzo. Yo digo, este es el comienzo y yo estoy emocionadísima. No quiero imaginarme cuando llegue al final. ¿Por qué? Porque este es el inicio del desafío. Entonces, a mí sí me gustaría, y me lo decía mi tutor, pásame tu número, yo te paso el mío. Vamos a estar en contacto para que tú termines la unidad. Sí lo quiero terminar, efectivamente, para que yo esté preparada y me voy al campo directo. Y eso sí, estoy dispuesta a trabajarlo o a estar tutorando personas de la comunidad, sean o no sean parte de CONAFE. ¿Por qué? Porque la unidad se presta. No necesitas tener un nivel académico para llevar esta unidad. ¿Por qué? Porque esta unidad nace desde tu contexto. Las ideas nacen desde el espacio donde te encuentras. Entonces, es posible. Claro que es posible.
Voy a aprovechar yo para retomar un poco de la experiencia que comentaba Génesis. Tanto Génesis como su servidor participamos como tutores, y algo que en lo que coincido, comparto plenamente con Génesis, es que cada tutoría es diferente. Cada estudiante tiene una particular situación a partir de la cual es necesario partir. Y aquí quiero ilustrar con una experiencia que compartía una académica de acompañamiento, y decía de una manera muy significativa para ella. Dice, es que me di cuenta que ese guión que yo llevaba pensando en una estudiante de 5º grado, pues finalmente no me sirvió de nada, porque la necesidad que identifiqué fue totalmente diferente a lo que yo tenía considerado en mi guión. Es por ello que como tutores creo que nunca estamos plenamente preparados, porque los estudiantes siempre nos sorprenden con muchas cosas. Siempre nos sorprenden con muchas cosas, y creo que es muy importante ser muy respetuosos de esos referentes y de esos puntos de los cuales es necesario partir. Y sí compartir también otra parte que me pareció muy interesante. Lucy resolvió el desafío sin necesidad de incursionar en los temas, en los contenidos de volumen y de capacidad. O sea, ella lo resolvió. Y yo como tutor estuve buscando y esperando el momento más indicado para decir, a ver, ¿en qué momento me meto y cómo le entro al volumen y la capacidad? Casi cuando ya estábamos finalizando el proceso con ella, ella dijo, es que yo estuve buscando acomodar los billetes para aprovechar al máximo la capacidad de la bolsa. Sí. Dije, bueno, cayó. Y a partir de allí ya empezamos con el diálogo y la reflexión. Allí sí fue necesario, después de mucho diálogo y de mucho buscarle, fue necesario sí buscar un poco de información en un material que resultó muy útil. Yo te preguntaría, Gaitán, bueno, quisiera que compartieras algo que yo te escuché en la demostración y que me pareció tan padre que no quisiera perder esta oportunidad. Tú decías, dices, es que y me cuestionaba y yo me sentía en problemas, y luego me invitó a salir fuera y yo iba más preocupada. Bueno, ya no digo yo más, compártenos claro, tú por favor, claro así con ese énfasis que lo hiciste. Miren, como les acabo de decir, para mí las matemáticas es muy difícil. Hubo un momento en que me perdí. ¿Por qué me perdí en ese momento? Porque agarré esta mochila como ejemplo, ¿no? Como elegir lo que es el oro. Dije, pues me voy a llevar una mochila, porque pues se supone que estoy robando, tengo que correr. Me llevo una mochila porque la mochila lo puedo acomodar. Pero ¿qué pasó en el transcurso de? En el transcurso de lo fui midiendo y me doy cuenta que en la parte de la base pues es más amplio, en la parte de aquí de la altura pues, es más pequeño, pues no me sirve. Pero había una parte en donde decía mi tutor, es que ella en las operaciones básicas estaba haciendo una suma en lugar de una multiplicación, y me decía, ¿nos quedamos con esto, Gaitán, hasta aquí? ¿Sí? ¿O hay algo más que hacer? Yo decía, ¿qué le contesto? O sea, ¿qué le contesto? ¿Le digo que sí? ¿Le digo que no? No, mejor le digo que no sé. Le dije, no, la verdad no sé. Y me dice, a ver, chécalo, tómate 5 minutos. Y entonces ella estaba con el otro estudiante, y yo aprovechaba para en ese momento pensar, ¿qué le digo? Entonces se me viene a la mente, pues las matemáticas tienen miles de resoluciones, entonces yo le voy a decir a ella que sí hay algo más que hacer, ¿pero qué? ¿Pero qué decía? Me traumé en ese momento con la mochila, y ya creo que no sabía cómo decirme que yo estaba mal. O sea, ella sí sabía, pero no sabía cómo decirme. Lo que hace es decir, vamos allá afuera, vamos y para que nos despejemos y te vienen las ideas, y vamos a buscar un espacio, dice, en un árbol, en una banqueta, y
o sea, ella iba preocupada por el espacio y yo iba preocupada qué le iba a decir. Y dije, si me pregunta y no voy a saber contestar, va a pensar de que a estas alturas de la vida, pues no sé qué le voy a decir. O sea, ella se adelantó y yo venía detrás de ella, perdón, pensando qué iba a hacer. Nos acercábamos más para acá y dice, ¿nos quedamos acá o nos vamos para allá? Pues dije, lo que Dios quiera, nos quedamos acá, vale. Fue cuando ella me presenta el ejemplo de la caja, porque anteriormente estaba el bote de basura y me dice, imagínate ese bote de basura, ¿cuánto agua le cabe? Dios mío, ¿qué le voy a decir? No, pues le digo, la verdad, no sé, le digo, ¿no? Y dice, bueno, llegando allí en la banqueta, ahí en la puerta, me dice, imagínate que tienes una caja. ¿Qué medida le vas a poner? Pues yo, como ya medí esta mochila, como que las medidas ya fueron exactas. Entonces ya le di las medidas, y en esa caja pues van libros. Entonces yo, como ya había hecho este proceso, pues el libro ya sé los lados y el grosor. Y empecé a hacer el proceso. Fue ahí donde me di cuenta que mi proceso estaba mal, que no era una suma. Lo que yo había hecho aquí era una suma. No era una suma, es una multiplicación. Dije, y le digo, no, pues ya estoy mal en todo, le digo, ¿no? Y me dice, no, pero es parte de tu proceso. Lo bueno es que, o sea, tú te diste cuenta, no hubo necesidad de decir, oye, estás mal, o oye, corrige acá. No, tú te diste cuenta, o sea, tú sola. Fue cuando pude resolver lo de la hoja y no sabe cómo me sentí. Me sentí como nueva, como si hubiese nacido en ese momento, ¿no? Y entonces volvimos a entrar y me dice, y sigue ella diciéndome, wow, ¿hasta acá nos quedamos o sigue? O sigue, tú dime, ¿nos quedamos acá o podemos hacer algo más? Y le digo, sí podemos hacer algo más, voy a cambiar de maleta. Ya no voy a utilizar la mochila, ahora voy a utilizar mi maleta, una maleta que traigo, que está allá en el cuarto porque tiene mi ropa, y yo creo que voy a utilizar esa porque esa como que las medidas van a ser exactas porque no está deforme como la mochila. Ok, entonces le digo, lo voy a dibujar y me dice, pero ¿qué forma tiene tu maleta? Y yo le digo, la forma de un cilindro. Y me dice, ¿un cilindro? Se me fue el nombre, le digo, espérenme. Es un prisma rectangular. Dice, no, es que estás confundida. Sí, Leo, estaba confundido, es un prisma. Ok, entonces, ¿lo puedes dibujar? Claro que sí. Intento hacer el dibujo, pero lo que a mí me sorprende en esta parte es que las medidas ya no son tan falsas, por decirlo así. O sea, ya como que ya supe darle como medidas exactas. Empiezo a sacar lo que es el volumen de la mochila, pero para esto pues necesito sacar el volumen ahora del billete de los de $100. Dije, ¿cómo le voy a hacer? Dice, tú ya sabes que le tienes que sacar sus lados, pero también sabes que le tienes que sacar el grosor. Y dije, ¿cómo? O sea, dentro de mí dije, ¿cómo le voy a sacar el grosor si el billete está delgadito? Y dice ella, ¿sí se puede, Pau? ¿Sí se puede? Me dice, y me pone en duda, ¿no? Y yo digo, ¿será que sí se puede? Lo mismo. Y entonces le digo, pues yo digo que sí. Entonces, vamos a hacerlo. Agarro el billete, lo empiezo a doblar en varios pedacitos, en varios cuadritos, pero no me da el grosor. Lo sigo doblando hasta que yo lo puedo medir y me da 0.5. De ese 0.5, ahora aquí ya voy de la manera correcta y ya empiezo lo que es hacer la multiplicación como tal. Entonces empiezo a obtener el volumen del billete. De ese volumen lo empiezo a dividir por el volumen de la mochila y me da la cantidad de 1,500 pacas de dinero. Dentro de esas pacas tiene 16 piezas de $100, perdón. Entonces, yo con esto, me dice ella, ¿y cómo vamos a saber cuánto en sí cabe? Tú me dices que que en tu maleta caben 1,500 paquetes.
y cada paquete tiene 16 piezas. Entonces, ¿cuánto de dinero en sí cabe en la maleta? Y yo dije, pues, ¿qué tendré que hacer? Pues otra multiplicación, porque es multiplicar, no puedo hacer una suma. Empiezo a multiplicarlo, entonces en un paquete de $1,500 con 16 piezas existe 24,000, y de esos 24,000 yo lo empiezo a multiplicar por 1,500 paquetes y me da la cantidad de $3,600,000, y esto es lo que cabe en la maleta. Cuando llegué aquí dije, Dios mío, lo pude hacer, y le digo a mi tutor, dije, pude hacerlo, no lo podía creer, porque yo ya llevo una trayectoria que, o sea, nunca llego al final, por decirlo así, siempre me trabo, pero lo disfruté y me siento muy satisfecha con los conocimientos que adquirí el día de ayer, hoy. Me doy cuenta que para poder tutorar o para que yo pueda tutorar a una persona no necesita un nivel académico como tal. ¿Por qué? Porque yo tengo que generar confianza entre esa persona y yo, y como me hizo ella, poco a poco me fue como que jalando, como aquel que jala, ¿no? Como que me fue adentrando y me dio esa confianza, creyó en mí, porque yo hubo un momento que decía, es que no sé, o sea, hubo ese momento y dice, no, Pau, sí se puede, y yo pensé, ¿en qué momento me va a decir que voy a investigar? O sea, ¿en qué momento? O sea, nunca hubo ese momento. Todos estos conocimientos fuimos creándolos juntos, ¿no? Y yo con eso me quedo. ¿Por qué me siento satisfecha, emocionada con esto? Porque es una situación que estamos pasando en nuestras comunidades, que no tenemos redes sociales, no tenemos internet, ni siquiera llega la luz. Entonces mi líder, si yo le proyecto esto, lo que yo he aprendido, lo que yo pude adquirir, lógica, no va a tener problemas. Entonces yo me voy satisfecha. Muy bien, muchísimas gracias. Un comentario, esto es para todos. O sea, ¿cómo cerraríamos? O sea, ¿qué podemos compartir así como algo que quisiéramos destacar? Y a manera de cierre, aunque ya se dijo algo, y a manera de cierre, comentar si consideran que vale la pena seguir trabajando con este tipo de desafíos. Podemos empezar contigo misma y seguimos ese orden. Perfecto. Este es el comienzo. Y este laboratorio creo que fue el mejor comienzo que empezaron a hacer en estos momentos. ¿Por qué el mejor comienzo? Porque nos adentraron a decir, no te quedes con una sola idea, puedes crear, puedes construir. Entonces yo digo que trabajemos en lo que estamos empezando ahorita, que esto nos va a dar como que pautas para decir, venga, tú puedes ser estudiante, tú puedes ser tutor, estés o no estés preparado, se puede. Adelante, Génesis. Bueno, lo que yo destacaría de esta tutoría en general de los desafíos matemáticos es que cualquier persona está capacitada para aprender y sobre todo esta parte de las matemáticas. Yo comparto la visión de Gaitán, de la maestra. Yo soy una persona que de verdad tengo mucha experiencia, varios años ya conociendo la tutoría, la relación tutora, pero soy de las personas más miedosas al momento de aprender matemáticas. Acercarme a este tipo de laboratorios me ha dado la libertad de poder experimentar con distintos tutorados a partir de la estimación, y pienso que es un ejercicio súper rico, la verdad. Y sobre todo, darle seguimiento a las personas. Yo le decía a Gaitán, a mí me encantaría saber cómo vas a proyectar esta red de aprendizaje, de tutorías y aprendizaje en tus comunidades. Entonces, con eso me quedo yo, con el compromiso de darle seguimiento a Gaitán. Entonces, eso es lo que yo destacaría. Yo, para no ser repetitiva, ya con lo que yo concuerdo y estoy de acuerdo con lo que dicen las compañeras, también algo que me gustaría resaltar es que aun cuando vivimos desafíos diferentes dentro del mismo laboratorio de matemáticas, nuestra experiencia al principio fue un poco problemática, frustrante, por así decirla, porque pensábamos no poder,
pero al final de cuentas vimos que efectivamente con el apoyo de los tutores y que estuvimos duro y dale, pudimos determinar que un billete tiene ciertas características, que tiene medidas, que tiene un grosor, que tiene, que también dentro de lo que estábamos haciendo identificamos el volumen y la capacidad, sin que nos estuvieran como diciendo, mira es esto y eso, trabajamos y nos vamos satisfechas y gratas porque el tiempo se nos fue volando, no lo sentimos, aun cuando estábamos en extremos diferentes en el mismo salón, vemos ahorita que lo que vivimos pues fue la misma experiencia, sí, ¿no? La misma sensación, se nos permitió esta parte de poder nosotros trabajar de manera libre, no nos estuvieron presionando y bueno, llegamos a tener ciertos resultados. Esta maleta me hace para mí ideal, porque ya supe cuántos billetes me van a caber, aproveché al máximo el espacio para poder llenarla de billetes, porque bueno, esa fue la experiencia que me llevo y lo vuelvo a repetir. Este es un trabajo nuevo y coincide Pau con lo que venimos reiterando desde que empezamos esta grabación, ¿no? Este laboratorio es diferente a lo que venimos trabajando y pues muchas gracias tanto a Génesis como a Juan Carlos por este trabajo que se nos dio el día de hoy. Muy bien, yo cerraría comentando que un desafío bien planteado, acompañado con un poco de experiencia en relación tutora, nos brinda la oportunidad, la gran oportunidad de construir cosas como estas y de garantizar un diálogo y un aprendizaje profundo. Con esto cerraría. Muchas gracias y una grata experiencia, compañeras. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Un fuerte aplauso para nosotros. Nos lo merecemos. Muchas gracias. Gracias por la experiencia. Sí, muchas gracias a nuestro camarógrafo. Muchas gracias. Lo compartes.